Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noreen y muchos me conocen como Teacher Noreen. ¿Ok? En realidad, yo soy teacher de inglés. I'm an English teacher. ¿Ok? Pero hoy quiero compartir con ustedes uno de mis consejos, o bueno, varios de mis consejos, para que ustedes alcancen la fluidez en un idioma o en un segundo idioma. ¿Ok? Porque una vez que uno alcanza o uno domina su segundo idioma, ya cuando toca adquirir un tercero o un cuarto, el camino se hace un poquito más fácil. Pero es cuando estamos adquiriendo ese segundo idioma que necesitamos todos los consejos que podamos. Entonces, bueno, yo empecé a estudiar inglés, como la mayoría de las personas que viven en países donde se habla español, ¿verdad? En la escuela. Y en la escuela básicamente se enseñaba con gramática, ¿ok? Te enseñaban las reglas de gramática y a partir de la gramática, bueno, entonces tenías que hablar, ¿verdad? O tenías que tratar de entender. Eso obviamente no es la mejor manera. Gracias a Dios los tiempos han cambiado y sé que en muchas escuelas ya ese método no se utiliza para adquirir un segundo idioma o para, yes, para tratar de adquirir un segundo idioma. Entonces, mi ventaja era de que a mí me gustaba el inglés. Entonces yo veía mucha televisión en inglés, yo escuchaba mucha música en inglés, cantaba, me aprendía las canciones. Eso me ayudó bastante, creo que con la parte de la pronunciación, pues desde pequeña lo pronunciaba bastante bien. En la escuela dábamos alrededor, en primaria, ¿ok? No era una escuela completamente bilingüe. Se daba algo inglés, pero no era como decir, wow, vas a salir de ahí bilingüe, right? So, lo que dábamos era alrededor de 4 a 5 horas a la semana, periodos de 40 minutos. Luego, obviamente no puedo decir que fue del todo malo, porque sí, obviamente eso me ayudó con el vocabulario, a entender algunas cosas. Sin embargo, pues no puedo decir que cuando tenía 11 años hablaba inglés perfecto. Cuando voy a la secundaria en la que estudié era un colegio bilingüe, donde de las 12 materias que teníamos, pues 7, 8 eran en inglés. Ahí la cosa cambió un poquito, porque sí, dábamos grammar, dábamos speech, dábamos reading. Aparte de eso, teníamos ciertas materias especiales, ciencias, también era en inglés, y veíamos mucho vocabulario, mucho contexto. Los profesores, a pesar de no ser nativos, no, o sea, no eran americanos, tenían un buen nivel de inglés, tenían que tener un buen nivel de inglés y todas las clases se impartían prácticamente el 90% en inglés. O sea que estabas escuchando el idioma todo el tiempo. Obviamente pasaron 6 años, pero cuando yo cumplí 15 años, yo fui 3 meses a Canadá. Ahí sí les digo que hubo un cambio bastante fuerte porque no es lo mismo aprender un idioma en el colegio sin salir de tu país o aprender cualquier idioma, ¿verdad? En tu país, donde de repente no tienes contacto con la cultura, hay muchas frases muy regionales que obviamente no se enseñan en un colegio. Entonces, y más cuando los profesores no son nativos, pues cuando llegas a viajar hay como un choque, ¿verdad? Pero en las casas donde yo me quedé, que era la casa de mi tía, se hablaba español, porque ellos tenían niños y no querían que los niños perdieran el español. Sin embargo, mi tía también quería que yo aprendiera el inglés. Entonces ellos, por esos 3 meses, hicieron una pequeña excepción y entonces mis primos me hablaban a mí en inglés. Me forzaron a hablar. Obviamente íbamos a la calle y yo tenía que defenderme. Nunca me dejaban sola, obviamente, porque yo apenas tenía 15 años. Pero sí recuerdo que en una ocasión yo quería ir a una tienda, ellos estaban ocupados, estamos en un mall, mi tía estaba en una tienda y yo quería una cosa que vi en otra tienda y me tocó ir a foguearme. Y bueno, no me fue tan mal, al final logré comunicarme, logré hacerme entender lo que quería, pero son cosas que ocurren cuando uno pues está aprendiendo y te toca enfrentarte con una persona que ese es su idioma nativo, así que
es normal. Sin embargo, esas son las experiencias que te ayudan a subir el nivel, te ayudan a aprender. Regresé a Panamá, terminé mis 3 años de estudio y bueno, yo digo que cuando yo salí de la escuela entendía bastante inglés. Yo veía una película completamente sin necesidad de ver subtítulos. Si de repente me encontraba un turista, yo le entendía, le podía decir o ayudarlo en algo, ¿verdad? Y luego conseguí un trabajo en un call center, un centro de llamadas. Me contrataron porque sí tenía el nivel de inglés alto. Sin embargo, mi acento no era el mejor. Y aquí es donde realmente yo adquiero la fluidez. Cuando a mí me pusieron al teléfono, los primeros 6 meses fueron horribles, porque yo tenía que venderles a ellos. Y al ellos notar mi acento, pues de una vez había pues cierto rechazo. Es diferente cuando tú vas como turista a como cuando tú tienes que hablar con ellos, tú sabes, como una persona de negocios y que estás tratando de hacer negocios. Pero al estar hablando el inglés 8 horas al día, y mis compañeros de trabajo obviamente también hablaban inglés, ahí entonces la cosa cambia. Ahí la inmersión, eso es lo que los profesores o los institutos dicen el immersion o la inmersión en el idioma. Que ahí realmente ocurrió una verdadera inmersión, porque estaba constantemente y no solamente vendía un producto, sino que eran productos diferentes. Entonces, el vocabulario técnico ya no lo adquiría de una sola área, sino de varias áreas. Aprendí entonces que yo tenía que imitar su acento. ¿Eso cómo lo logré? Grabándome. Sí, yo agarraba mi grabadora, ponía un video en inglés y yo trataba de imitarlos. Eso funciona. Y si ustedes buscan en cuentas de YouTube, la técnica de la imitación o el shadowing, como se conoce en inglés, eh, se van a dar cuenta de que sí funciona, sí les ayuda a eliminar un poco el acento. 2, cuando se aprende vocabulario nuevo, el vocabulario no se estudia, el vocabulario se adquiere. Entonces hay que hacer repeticiones espaciadas. Aprendí una palabra nueva hoy, lo que voy a hacer con ella, voy a leerla en el contexto que está y aparte de eso, voy a tratar de yo hacer mis propias oraciones. También, por ejemplo, puedo al día siguiente, vuelvo y veo la palabra y trato de hacer otras oraciones. Luego espero 2, 3 días y a los 3 días vuelvo y la veo y reviso esta palabra. Y vuelvo a estudiarla. Ahorita tenemos internet, simplemente buscas oraciones con, no sé, de repente el verbo es preguntar. Ok, oraciones con el verbo preguntar. Y vas y buscas todas las oraciones que puedas. Busca también una forma de validar tu tus oraciones. Si tienes una persona que domina este idioma que tú estás tratando de hablar, ya sea español, inglés, portugués, pregúntale, atrévete a preguntarle, mira, hice esta oración y quiero decir esto. ¿Está bien dicho? So, that's what you have to do. Eso es lo que hay que hacer. Siempre es bueno tener un coach, ¿ok? Para evitar tantos tropiezos, porque les tengo que ser sinceros, esos 6 meses que yo estuve en ese trabajo, donde constantemente me decían, oh no, pero tú no eres americana, oh no, pero yo no te entiendo por tu acento. Fue incómodo, y sí, muchas veces estuve a punto de guindar los guantes y decir, ya no más. Sin embargo, pues me quedé, persistí, y luego pues pude salir de ahí y conseguí algo mejor por haber dominado el acento, por haber no dominado el acento, pero reducido el acento, ese acento que a veces tienen los latinos o personas de otros idiomas y hablan inglés y obviamente es eso, es un acento y eso muchas veces no los podemos evitar. Sin embargo, yo no pienso que si tú hablas algún idioma con un acento distinto al nativo, te debas de sentir mal, especialmente si lo hablas bien, ¿verdad? Entonces, y si realmente te logras comunicar. Entonces,
No pongas ese como acento, como una barrera para no seguir, nunca te rindas, siempre sigue adelante. Otro de mis consejos que le puedo dar, pues sí, pueden ver televisión, pueden escuchar radio para trabajar el oído, para acostumbrar el oído al idioma que estamos tratando de aprender. Porque en la radio, en la televisión, hay personas con diferentes acentos. Y en mi caso, al inicio, a mí me costaba mucho entender el inglés de las personas del sur de Estados Unidos. Pero al escucharlos tantas veces, ya tú te aprendes cómo suena, cuál es el ritmo, ¿ok? Porque en inglés ahí es el ritmo, lo que le llaman los coach de lingüística. Y eso tienes que escuchar de todas las regiones de donde hay el idioma, para acostumbrarte a lo pronuncia así. Este lo pronuncia igual, pero tiene un ritmo diferente. Y eso acostumbra tu oído también y de repente tú también lo puedes incorporar. ¿Ok? Lo que sí les digo es que la práctica constante, también suscríbanse a algún foro, ¿ok? Por ejemplo, si les gusta la cocina, vean canales de YouTube de cocina. Ahí está el idioma que están tratando de aprender por doquier, ¿ok? Si de repente les gustan los deportes y utilizan Instagram, bueno, suscríbanse o sigan la cuenta de ESPN si es que están tratando de aprender inglés o igual español, pero siempre busquen esas cuentas en el idioma que ustedes están tratando de aprender. Eso es básico. A pesar de que al inicio no entiendas mucho, luego eso va cambiando. Inscríbete en foros, ¿ok? Yo recuerdo que yo me inscribí en un foro que era para mamás, se llamaba Café Mom, la página. Y bueno, había diferentes foros, me inscribí en uno y pues al tú leer, ese es también un poco el idioma real, ¿verdad? Ya no es tan de escuela, ya no tienes tantas reglas gramaticales, te das cuenta cómo lo hablan de verdad, cómo lo escriben de verdad, y luego tú te animas también a hacer tus comentarios, ¿verdad? Cuando tú haces tus comentarios y la gente te responde, y te responde en base a lo que tú comentaste, ya no es un comentario de no te entiendo o qué quisiste decir, pues ya tú sabes de que, wow, lo estoy logrando. Y eso realmente ayuda muchísimo. Entonces, son 4 herramientas o son 4 habilidades que tenemos que tener a la hora de hablar, a la hora de poder alcanzar la fluidez, ¿ok? La lectura, la escritura, escuchar y hablar. Imitar el método natural como se adquiere el idioma materno. Obviamente a nosotros nos toma alrededor de unos 3 años, 2 años, año y medio, eh, poder decir nuestras primeras palabras. Al tu cerebro estar un poquito más adulto, pues ya ese tiempo se acorta. El poder desarrollarlo de manera fluida va a depender un poquito de nosotros y también de los profesores o de la persona que nos esté guiando. Así que realmente buscar un tutor no es una mala idea. ¿Okay? Yo les digo a mis alumnos, si con el inglés que ellos dan en la escuela, que son 5 a 6 horas a la semana, si aparte de eso ellos vieran videos de YouTube, vieran videos en YouTube de, no sé, frases o vieran videos en YouTube de lo que a ellos les gusta, ¿me entienden? Porque eso es otra de las partes fundamentales. En todo ese proceso yo me divertía, a pesar de que a veces, ¡ay, qué tedioso! Pero en la misma práctica en sí era divertido. Entonces, cuando tú estás aprendiendo el idioma con alguna actividad o leyendo o escuchando de algo que a ti te interesa, se hace menos tedioso y ya no lo ves como estudio, sino lo ves ya como que, wow, estoy aprendiendo y me gusta. Entonces, esa es la clave. Siempre disfrutar el proceso. Siempre disfruta el proceso, siempre diviértete. Si consigues un tutor y al inicio el tutor no te da buena espina o no haces el match, como decimos, pues tranquilo, no pasa nada, busca a otro. Pero con este tutor ten conversaciones regulares, no que te enseñe gramática, sino que
tenga clases conversacionales contigo. Hablen sobre deportes, hablen sobre algún tema de política, sin entrar en controversias, obviamente. Lean los periódicos, de repente ahí sale alguna frase, eh, lo que en inglés se conoce como las frases idiomáticas. Todos los idiomas tienen sus frases idiomáticas. Y eso uno lo aprende viendo los noticieros, leyendo revistas o leyendo los periódicos de ese idioma. Entonces, pueden aplicar todos estos consejos que le he dicho para mejorar su idioma, para mejorar, sí, su idioma o mejorar la fluidez en este idioma que están tratando de aprender. Y créanme que he conocido personas que en el caso del inglés lo han dominado en 7 meses. Y es una cosa increíble porque ahora, esa es la excepción, no es la regla. La regla es que demores un año, un año y medio, 2 años, ¿verdad? Y a veces, pues, un poco más. Pero, ¿cuál fue la diferencia entre esas personas que lo adquirieron en 7 meses y a la que tomó año y medio? Pues el tiempo que le dedicaban. Mm, Y como le digo, los idiomas no se estudian, no es decir, o yo voy a estudiar de 8 de la noche a 9 de la noche todos los días. A cada hora tú puedes tener una oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Estás en break, tienes un tiempito de descanso, agarra el celular, lee algo, estás adquiriendo el idioma. Mm, Grábense esa palabra. No voy a estudiar español, no voy a estudiar inglés. Voy a adquirir el idioma que quiero aprender. Voy a adquirir este idioma. Y todos los días siéntense con la plena confianza de que ustedes pueden, porque esa es otra. Como dice Henry Ford, ya sea que pienses que puedes, como que no puedes, tienes la razón. Así que los dejo con eso y cualquier pregunta me pueden dejar los comentarios y con mucho gusto yo la respondo. Bye.